Muy buenos días. Tenemos hoy día el honor de tener en este panel a tres destacados jóvenes de la política chilena, unos más que otros, ¿no es cierto, Sí, Max? Así que tenemos con nosotros a Max Colodro, que es analista político, profesor además de la Universidad Adolfo Ibáñez, y bueno, y además columnista de La Tercera, así que muy conocido, digamos, por sus análisis. Tenemos a Felipe Kast, que es máster en políticas públicas, pero mucho más conocido, digamos, por ser fundador de Evópolis y por ser ahora candidato presidencial para las presidenciales de 2017. Así que bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias por la invitación. Y tenemos a Jaime Belolio, que también es máster en políticas públicas, así que tenemos, digamos, una concentración en expertos en políticas públicas. Jaime es el más joven, más Nobel de los tres. Así que por eso te dejamos por el final, Jaime. Y es además, ¿no es cierto?, de ser diputado hoy día activo, es además candidato a la presidencia de la Unión Demócrata Independiente. Así que muchas gracias. La idea es tener una conversación un rato, porque se nos está acabando el 2016, porque se nos viene rápido el 2017, además con elecciones. Y quisiera entonces partir por ahí. Digamos, la verdad que el 2016 fue, en lo que hemos conocido hasta ahora, todavía nos pueden quedar alguna sorpresa en el último mes, pero fue un año muy agitado en el mundo y muy agitado también en la política local. Si yo quisiera, Max, partir por ti, y yo diría que la sensación que hay es que hubo un poco de desmembramiento en la coalición gobernante y por lo tanto una sensación de algo de vacío de poder en la política chilena, digamos. ¿Qué opinión tienes respecto de ese tema? Estoy de acuerdo. Yo creo que efectivamente el año 2016 es el año en el que uno finalmente constata la declinación, por decirlo de manera suave, de un proyecto político, del proyecto de la nueva mayoría. Una cierta convicción finalmente de que las reformas que se estaban llevando adelante fueron reformas que no dieron el ancho, por decirlo de alguna manera, que generaron un nivel de crítica en la sociedad muy fuerte, un nivel de rechazo social muy fuerte, que se ha mantenido hasta el día de hoy en las encuestas, y que ese nivel de rechazo y de distancia de la ciudadanía con el proyecto y básicamente con las reformas terminó finalmente por pasarle la cuenta a la propia coalición de gobierno, en el sentido de que se instala una crisis de representatividad y de gobernabilidad al interior de la nueva mayoría muy fuerte, y que de alguna manera eso lo que viene a coronar al final, viene a coronarse con la instalación anticipada del debate sobre los candidatos presidenciales de la nueva mayoría. Y Felipe, uno esperaría que ante un escenario así, ¿no es cierto?, en el cual hay un rechazo bastante grande al gobierno, como decía Max, donde ha bajado mucho la popularidad de la presidenta y de la coalición gobernante en las encuestas, sería como jauja, está para la derecha, sería como que carrera ganada, digamos. Y sin embargo, lo que uno ve es que en general casi todos los partidos políticos están relativamente con una popularidad baja ante la opinión pública. ¿Cómo explicas tú eso, digamos? ¿Cómo crees que eventualmente la centro-derecha podría capitalizar esta baja en la popularidad del actual gobierno y la actual coalición? Bueno, lo primero, yo creo que estamos viviendo una crisis de identidad ideológica bien fuerte en Chile. En la izquierda, este proyecto que decía Max que fracasó, que declinó, el gran drama que tiene hoy día la izquierda, y voy a ir rápidamente a responder tu pregunta, es que surgió una nueva izquierda, una izquierda muy nostálgica, con poco programa pero con mucho sueño, y Michelle Bachelet tomó esos sueños y no supo qué hacer con ellos. Y fracasaron porque se generaron promesas, fracasaron porque fueron poco prolijos, y además chocaron contra la cultura del chileno, que la verdad que al final del día no quiere que lo bajen de los patines, sino que quiere que lo suban a los patines. Entonces, más encima, hubo un choque cultural grande entre esa propuesta política y la realidad. El problema que tenemos hoy día es que aparece Lagos como la tabla de salvación para tratar de encauzarlo, pero sin ideas. O sea, aparece Lagos como volver al pasado, pero no una propuesta de futuro. Entonces hay una crisis dentro de la centroizquierda, siento yo, de no tener un norte claro, de sentirse orgulloso de las cosas que hicieron bien durante la concertación, desconocen completamente su pasado, y de poder proyectar hacia el futuro cuáles son los desafíos de una izquierda moderna. Entonces se ha ido la izquierda hacia una extrema
que es la única que le da una cierta épica, y pareciera que no hay épica en la centroizquierda moderna, que cree que efectivamente, como bien decían ayer algunos líderes de izquierda en la NADE, sin crecimiento es imposible poder hacer nada. ¿Ah? Okay. Y ahora al otro lado. Y ahora en el caso nuestro pasa también una crisis de identidad muy fuerte. Lo último, durante la concertación, la centro derecha se acostumbró mucho, probablemente ayudado por el binominal, a tratar de cuidar el modelo. Y eso está bien. Yo creo en el modelo, creo que la competencia, una economía abierta de mercado es sana para el país. Pero le faltó, también, al igual como a la centroizquierda le falta esa guía de futuro, le faltó proponer cambios que le permitieran a Chile construir una épica de una sociedad justa desde la libertad. Y como eso no ha estado, de alguna manera, y yo me siento orgulloso de haber sido parte del gobierno anterior, pero claramente nuestro fuerte fue ofrecer gestión, ofrecer crecimiento económico, y dentro del relato de la centro derecha, yo creo que la ciudadanía muchas veces piensa de que los cambios nos asustan. Y yo creo que por lo mismo es muy difícil subir en las encuestas o que la ciudadanía empatice con un proyecto político si no hay un norte claro de cuáles son esos cambios para que efectivamente no sea solamente crecimiento económico y seguridad, que son los atributos que probablemente hoy día sí nos creen, sino que haya un atributo en materia de justicia que ha estado completamente ausente. Jaime, ustedes son los tres, como dije antes, representantes de una nueva generación en política, Max como analista, ustedes dos participando activamente en política, en el Parlamento, como candidato presidencial. No perdemos la esperanza de que Max algún día... diga que si yo le estaba preguntando antes. Yo ya no tengo esa esperanza ya. Sí. Así que, bueno, mi pregunta, Jaime, es ¿qué... de cara, digamos, a la gente que siempre clama por renovación, que le gusta el cambio, que le gusta que venga gente nueva, ¿cuál es, digamos, qué es lo que puede ofrecer esta nueva generación de distinto y sobre todo en este ambiente, un poco recogiendo lo que ya han dicho, ¿no es cierto?, Max y Felipe, de cuál es el diagnóstico que hay hoy día en la política chilena en ambas coaliciones? ¿Qué es lo que, digamos, ustedes como nueva generación y tú particularmente digamos, le dan de diferente a la gente que nos está escuchando? Mira, yo te diría que la principal diferencia que tenemos con esta nueva izquierda no es solamente sobre cómo interpretamos el pasado, sino que sobre todo cómo queremos construir el futuro. Ahí es donde tenemos estas diferencias en cuanto al rol del Estado y el rol de la sociedad. Yo no creo que la disputa hoy día sea entre Estado y persona, sino que es entre Estado y sociedad. Cuánto de ello implica la construcción del bien público, y ellos te dicen monopolio del Estado. Nosotros decimos que tiene que ser el Estado quien tiene que, de alguna manera, amoldarse a la diversidad de la sociedad. Y no al revés, no la sociedad amoldarse a la visión que tenga el gobernante de turno sobre cómo tiene que ser la diversidad de la sociedad. Y eso tiene implicancias en materia de educación, en materia de salud, en múltiples retos. Yo creo que quizás el más grande problema que tuvo la nueva mayoría no es solamente la velocidad de los cambios o los problemas técnicos, la desprolijidad en cómo escribían los proyectos de ley, sino que también es la dirección de los mismos. Ellos parten de un diagnóstico equivocado, que es decir, que los problemas de la modernización de Chile de los últimos 30 años eran una señal de que había que partir de nuevo, que había que retroexcavar, como dijeron algunos. El 2014 fue el año de la retroexcavadora, el 2015 fue el despliegue de lo mismo, cuando ya empezó a producir la fricción con la ciudadanía, que quería que solucionáramos esos problemas de modernización de Chile, pero no que le apretáramos el botón de reset al país. Y el 2016, además yo me atrevería a decir esto a principios de año, iba a ser el año que se iba a demostrar el fracaso de la nueva mayoría, del proyecto político de la nueva mayoría y particularmente de la tesis de la retroexcavadora. Por suerte eso pasó, así que ya ahora puedo decirlo con tranquilidad, digamos que lo dijimos antes, pero la razón por la cual empezó a ocurrir eso es porque se generó como una mayoría puramente electoral por parte de la nueva mayoría, pero no una mayoría ciudadana. Yo creo que ese es el mayor desafío que tenemos nosotros como nueva generación. Primero, entender... Fíjate que tú dices no se genera una mayoría ciudadana, pero esto se supone que la nueva mayoría parte del clamor ciudadano, se llaman de hecho los movimientos ciudadanos. Entonces ahí hay como que la gente no entiende mucho. A ver, si esto, la nueva mayoría es casi como que un hijo de los movimientos ciudadanos, y tú dices que no tenía representación ciudadana, digamos, ¿cómo se compatibiliza esas dos cosas? Porque esa es la definición, creo yo, de demagogia, que es distinto al populismo. La demagogia es tomar temas que están presentes en la sociedad, que tienen algún correlato con la realidad y hacerte cargo de ellos, pero no ofrecer ninguna solución concreta. Como cuando uno escuchaba a Trump que le decían, oiga, ¿y usted qué va a hacer en el tema de salud? Y él decía, yo voy a resolver el problema de salud. ¿Y cómo? No les voy a decir porque cuando sea presidente lo voy a hacer, si no me van a copiar. Ya, entonces eso es demagogia en el fondo. Entonces yo creo que el problema de la nueva mayoría es que es cierto que habían ciertas manifestaciones, ciertas movilizaciones, pero ellos lo que ganaron los autoflagelantes de ese momento
y los autoflagelantes del 2011 y el 2012 son los autocomplacientes de hoy. Entonces, el próximo año la disputa va a ser sobre rectificar el rumbo del país o si perseverar en lo mismo que hoy día tenemos. Ahí está esa disputa en donde Ricardo Lagos, en mi opinión, no pasa marzo porque no es capaz de contestar las preguntas que tiene que contestar. Y más bien, la alternativa es alguien como Guillé, que nadie sabe mucho qué es lo que piensa, que es capaz de amoldarse a esta nueva situación, y nosotros como nueva generación nueva, no es que seamos nuevos porque seamos recién nacidos, digamos, sino que somos más nuevos en política. Creo que podemos identificar de alguna manera mejor la cancha nueva, porque fuimos entrenados en esa cancha nueva, donde hay un poder que es mucho más horizontal y mucho menos vertical, donde no pueden haber candidatos que te digan, mire, o yo o el caos, porque el futuro va a ser yo y el caos. Felipe, ayer me quedé muy asustado, fui a la ENADE, y la presentación del ex canciller Alfredo Moreno dijo que lo único importante era la política. Tú sabes que yo soy economista, la economía siempre ha tenido una relevancia importante, digamos, en las políticas públicas y en este país, y en las conversaciones de política en este país. La economía siempre ha tenido un sitial importante. Eso cuando escucho a Alfredo Moreno, que además es, no sé, ingeniero, pero es digamos, un empresario, y decir, mire, lo único importante es la política y los líderes políticos, me queda asustado. ¿Tú compartes esa opinión? Yo creo que lo que está planteando Alfredo Moreno es que, desgraciadamente, yo creo que muchas de las personas liberales abandonaron la política. Y porque para un liberal, como yo, como tú, la verdad que lo bonito de la vida es crear, es innovar, es hacer cosas, emprender. La política es una condición de borde, es una condición que te permite jugar en la cancha. Y el gran pecado que tuvimos fue que pensamos que esas condiciones de borde estaban dadas y que por lo tanto no había que ir al gimnasio, mantenerse con los músculos entrenados. Y cuando uno ya tiene 30 o 40 años, como me pasa a mí, yo ya tengo que ir al gimnasio. Ya a esta altura ya no sirve simplemente como cuando tenía 20, que no tenía que ir a ningún gimnasio y ponía en la cancha a jugar fútbol y no pasaba nada. Hoy día voy a la cancha si no hice un poquito de elongación, de calentamiento. Pasa lo mismo en Chile. Y yo creo que nosotros, sobre todo como sector, Chile Vamos, Antigua Alianza y los que eran más de centro, y también la centro-izquierda liberal, abandonaron la política. Voy a contar una infidencia. Estaba en un cumpleaños de mi padrastro, Javier Echeverri, que es de centro izquierda, y me topo con todos sus amigos. Y me topo con uno que yo quiero mucho, que es José Pablo Arellano. Y digo, José Pablo, ¿dónde están las nuevas generaciones que representan tus ideas en la centro izquierda? ¿Dónde está la política que hiciste? ¿Para qué esa idea? Renovadas, no digo que sean igual a las tuyas, pero tiene que haber una continuación, una evolución de cómo tú piensas. Hoy día no existe eso. Entonces, yo sí creo que Alfredo Moreno tiene un punto de que si no nos tomamos en serio la política, y es lo que le pasó a Venezuela en su minuto, es lo que le ha pasado a muchos países, donde cuando los liberales de alguna manera sienten que es una pérdida de tiempo la política, le terminan regalando la cancha a la izquierda, que para ellos esto es su religión. Entonces, para ellos esto no es una condición de borde, aquí se juega en la vida. Entonces es muy relevante que nos hagamos de alguna manera esta lógica de subinvertir en política pensando que es una pérdida de tiempo, porque se juega no solamente y sobre todo, no se juegan los privilegios de la elite, que es lo que normalmente el incentivo que algunos ven. Se juega la justicia de los emprendedores, de la clase media, de los sectores más desfavorecidos. En mi visión de sociedad, el Estado tiene que sobreinvertir en los niños más vulnerables, en el Sename, y esa visión normativa se empieza a desdibujar. Max, ¿cómo lo ves tú? Eso mismo que estaba diciendo Felipe desde el punto de vista de la izquierda. Tú tienes, digamos, tú naces más cerca de la izquierda, no sé cómo estás ahora, digamos. Bastante cerca, dentro, no solo cerca. Dentro de claro, la izquierda. no sé si tú negarás ahora. No, la historia es inevitable. No hay nada más inevitable que el pasado. Así que, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves los líderes jóvenes de izquierda en términos de... Sabemos que hay líderes jóvenes de izquierda, en la izquierda muy radical. Mi pregunta es más bien en la izquierda más moderada, en la izquierda, ¿no es cierto?, que de alguna manera encarnó esta concertación, que era lo que decía Felipe. ¿Tú crees que están, que no están? ¿Cuál es? A ver, yo quiero comentar algo, precisamente para responder eso, quiero comentar algo que mencionaba Felipe. Respecto de las frases de Moreno, del ex canciller Moreno, yo creo que de alguna manera lo que él plantea, o como yo entiendo esa frase, es que Chile llegó finalmente a una encrucijada, después de un ciclo muy largo, que se inicia con el término del régimen militar y con el inicio de la transición, que de alguna manera lo que nos plantea de nuevo, como se nos planteó de algún modo también a fines de los 80, el desafío de plantearse la necesidad de discutir sobre un modelo de desarrollo y sobre un modelo político.
y por lo tanto la encrucijada en la que está el país hoy día tiene que ver con un cierto quiebre de consensos muy básicos que fueron capaces de construirse desde fines de los 80 y comienzos de los 90, consensos que por razones que es largo explicar, pero finalmente terminan por debilitarse, y la sociedad chilena se vuelve a encontrar con la encrucijada de definir, bueno, cuál es el proyecto político por el que quiere transitar. Y yo creo que en ese sentido, claro, hoy día lo central no son las políticas económicas. Las políticas económicas se van a definir en función del proyecto político que se escoja. Y por lo tanto, la discusión es propiamente sobre proyectos de sociedad. Y en eso yo estoy de acuerdo también, ahí tomo el punto de la pregunta. Yo tengo la sensación de que hay un vacío tremendo en la centroizquierda, que ha sido llenado precisamente por esta izquierda más radical, más autonomista, como se la llama ahora, más ciudadana, entre comillas, crítica al modelo, crítica a la política tradicional. Y la centroizquierda, que representa precisamente un José Pablo Arellano, está completamente borrada, precisamente porque lo que ha habido durante estos años, este tiempo, es una polarización que ha dejado al centro muy huérfano. Oye, los cambios de tema, un segundo, ¿querías decir algo, Jaimecita? Una cosa de eso. Que cuando nos tocaba, y porque Felipe estábamos juntos en la Comisión de Educación, y nos tocaba traer invitados, cada coalición, llamémoslo así, tiene que poner un listado con a quién le gustaría invitar para que venga a hablar de algún proyecto de ley. Mariana Elwin, José Joaquín Brunner y Carlos Peña eran invitados de la UDI. Para que veamos cómo ha cambiado el eje, de tal manera que ellos lo reniegan completamente. Dicen, no, esos no son nuestros. Y cuando uno dice, oye, José Joaquín Brunner era parte del corazón de esa concertación, de esa idea socialdemócrata. Y yo creo que hoy día es esta nueva izquierda la que le pone la música al actual gobierno en sus reformas, que además chocan con la realidad. Y es tan cierto lo de esta pérdida de este consenso, en donde durante mucho tiempo en Chile la pregunta que uno tenía que contestar en la política era ¿cómo? Porque como había un consenso base, hacia dónde teníamos que ir, la respuesta siguiente era entonces, bueno, ¿cuál es la más eficiente para llegar a ese lugar? Hoy día la pregunta no es solo cómo, sino que ¿para qué? ¿A dónde? Y por tanto es una visión mucho más filosófica, mucho más, si quieres, ideológica, en donde lamentablemente para nosotros la evidencia vale mucho menos. O sea, Felipe tiene un doctorado en políticas públicas. Yo estudié también en Chicago políticas públicas porque me gustaban los datos. Hoy día los datos lamentablemente quedan en tercer o cuarto lugar. Estamos en la posverdad. Exactamente, estamos en la época de la posverdad y eso es muy claro en muchas materias y es malo para el país porque yo creo que está bien que tú fijes primero tu destino normativo y a continuación de ello digas, bueno, ¿cómo llego allá? Pero si solamente te importa el destino y nunca el cómo lo hace, bueno, entonces tienes políticas que al final no cumplen lo que dicen. Oye, yo le diría a Alfredo Moreno, eso sí, que parta por casa. Que se dedique a la política. No solamente que de charlas sobre política. Oye, yo les quería cambiar de tema, como decía, en Chile estamos súper alejados de los centros como de comercio, de los centros políticos, como que el centro de gravedad del mundo, ¿no es cierto?, pasa todavía en el hemisferio norte, en Europa, en Estados Unidos, quizás en China y en Asia. Pero estamos súper conectados ahora también. Si bien estamos alejados, estamos conectados. Así que la televisión de color se demoró 40 años en llegar a Chile, pero las noticias hoy día llegan rápido y los temas de discusión también llegan rápido. Y se ha instalado, de hecho, en las últimas semanas el tema de discusión de la inmigración, que fue tema de campaña en la campaña presidencial de Estados Unidos. Fue tema fuerte de campaña y parece instalarse acá como uno de esos temas. ¿Cómo lo ven ustedes específicamente, ¿no es cierto?, en el tema de inmigración y además en los temas adicionales que ha habido en las campañas, que son las campañas, son el Brexit, ¿no es cierto?, en el Reino Unido, pero tenemos la campaña francesa, tenemos elección en Francia en mayo y tuvimos la campaña presidencial de Estados Unidos ahora muy recientemente. Parto contigo, Max. A ver, yo estoy de acuerdo, yo creo que afortunadamente vivimos en un mundo súper conectado, donde los temas transitan muy rápido de un lugar a otro. El tema de la migración, el tema de la movilidad de las poblaciones a nivel global es probablemente uno de los temas emergentes más importantes que va a tener que encarar el mundo. Lo ocurrido en la campaña norteamericana yo creo que es una buena evidencia de eso y lo que está pasando también en el resto de Europa, lo que se vivió hace un año atrás en función de lo que fue el problema con los refugiados de Siria en Europa. Es una evidencia de que este es un tema que llegó para quedarse. O sea, yo creo que uno de los temas centrales que vamos a tener que afrontar como sociedad es el tema de la migración y además, por lo tanto, el tema de la integración de gente que se mueve, que transita con más fluidez, que llega a estudiar, que llega a trabajar.
A mí lo que me preocupa de lo que he visto en los últimos días es que siento que este es un tema que rápidamente cayó en la lógica de lo que se está instalando inevitablemente en Chile, que es una campaña presidencial muy importante, donde, como decíamos, vamos a tener que discutir sobre cuestiones bien de fondo en términos de proyectos de sociedad. Y por lo tanto, hay un cierto riesgo de que este tema, que es un tema muy complejo, que tiene sensibilidades muy de fondo, termine siendo tratado con cierta liviandad, con la lógica más bien de ganar votos en el corto plazo y no de resolver los desafíos que plantea más bien en el largo plazo. ¿Tú crees, Felipe, que esto está, lo que sienten los votantes respecto al tema de inmigración es distinto de lo que las élites les gustaría respecto al tema de inmigración e integración? Que es un poco lo que pasó en Estados Unidos, ¿no es cierto?, en el cual hay bastante consenso de las élites en que la globalización es algo que está aquí para quedarse y debería fomentarse, pero que la verdad que el votante aparentemente, digamos, medio estaba descontento y Trump logró capturar eso, digamos, y recogió una cantidad de votos importantes. ¿Cómo lo ves tú en términos de cómo está el diseño aquí local? Yo creo que lo que ha ocurrido esta semana es muy preocupante. Y de hecho, a mí me confirmó por lo menos la importancia de la candidatura presidencial que estoy tratando de levantar, porque cuando yo veo una centro derecha, donde aparece una persona como Sandón, que tratando de imitar a Trump y con una lógica completamente populista, asocia delincuencia con inmigrantes y empieza a tratar de polarizar la sociedad y empieza a tratar de ocupar ese nacionalismo medieval para tratar de ganar votos, yo encuentro que es muy preocupante. Entonces, te insisto, si nosotros vamos a construir una centro derecha que va a tratar de, por cualquier medio, conseguir que ganemos adhesión sin cuidar nuestros principios, yo creo que vamos por camino equivocado. Y va a ser pan para hoy día y hambre para mañana. Y desgraciadamente, y yo sé que Sebastián Piñera no tenía ninguna intención en tratar de asociarse a lo que estaba diciendo en su minuto Sandón, pero dio una cuña desafortunada en el contexto de lo que había hecho Sandón y lo metieron al mismo saco más encima. Entonces, ¿qué es lo que quedó para la ciudadanía? Que la centro derecha era anti-inmigrante. Y eso es inaceptable. No solamente por nuestra historia. Además, yo tengo un problema de conflicto de interés. Yo soy hijo de inmigrante y estoy casado con un inmigrante. Los 4 que estamos acá tenemos conflicto de interés, güey. Hijo y además estoy casado con una cubana. Entonces, pero más allá de eso, yo desde mis convicciones creo que tenemos que tratar de hacer un proyecto político y por eso esta primaria es tan importante, no solamente para elegir quién nos va a representar. Es muy importante esta primaria presidencial para definir el proyecto político que queremos construir. Y yo claramente tengo diferencias sustantivas con Manuel José Sandón y espero que podamos debatir. Ayer en la tarde, de hecho, me tocó ir a CNN, me habían invitado a un debate con Manuel José Sandón y no llegó. 10 minutos antes avisó que no quería debatir. Entonces te insisto, ojalá que podamos tener, y es sano para Chile Vamos, es sano para la centro derecha que tengamos proyectos de fondo, lo mismo que está tratando de hacer Jaime con la UDI, ojalá que podamos ser honestos frente a la ciudadanía de qué es lo que realmente creemos y no por pasadas cortas terminar haciendo un daño, que es lo que decían muchos de los analistas, decían, es muy peligroso este camino, los que lo han hecho, y porque renta muchos votos, efectivamente, ayer me preguntaban en la televisión, ¿usted cree que esto renta votos? Por supuesto, y eso es lo peligroso que tiene transitar esta ruta. Jaime. Oye, sí, lo que pasa es que yo creo que es obvio que tenemos que modificar nuestra ley de inmigración, que es del año 75, y con una lógica más bien como de defensa. Pero el error que creo algunas personas de centro derecha caen, es que Trump en esto fue súper coherente. Él dijo, yo voy a construir un muro y a la vez quiero hacer más protegida la economía de Estados Unidos. Y entonces no me gusta el TPP y no me gusta el Tratado de Libre Comercio que hemos fijado con otro, yo voy a hacer más bacán porque lo voy a negociar yo solo. Globalización y migración van de la mano. Y tú no puedes decir que te gusta la globalización y el libre tránsito de los capitales y los servicios, pero al mismo tiempo no te gusta el libre tránsito de las personas. Es contradictorio. Uno va con el otro. Entonces, aquí lo que va a surgir es una idea proteccionista a la cual a mí no me gusta. Yo creo que Chile está hecho culturalmente por sus migrantes. Somos todos mestizos, además. 97% de nosotros somos mestizos. Entonces, suponer de que ahora nos tenemos que cerrar y construir muros es exactamente lo contrario de lo que tenemos que hacer. Entonces, yo trataría que esta discusión jamás sea, el titular sea, no queremos inmigrantes, sino que es el contrario. Queremos migrantes y, por supuesto, si alguno de ellos comete delito, al igual que chilenos que cometen delitos, queremos tener la misma mano dura con ellos que con los chilenos. Y no nos olvidemos de otra cosa más, que los hijos de los migrantes son chilenos. Y, por tanto, en vez de querer echar a migrantes, tenemos que recibirlos, tenemos que seguir enriqueciéndonos de esa cultura y mantener nuestra identidad, que sí es quizá lo que está, y yo creo que en eso Felipe tiene toda la razón, estamos en esa crisis de identidad. Porque estamos como creciendo
Y entonces no sabemos exactamente para dónde ir. Y como hay esa crisis de identidad, algunos pretenden solucionarla a través de ponerse barreras. Yo creo que eso es una. Las crisis provocan temor. Lo más grave de lo que se dijo, perdón, porque es bien preciso, cuando tú dices que a un inmigrante, mientras cometa sea detenido, un delito, lo expulsas de inmediato. Pero no ha sido ni juzgado ni No ha nada. sido juzgado, o sea, es casi que por detención por sospecha no vamos a echar. Eso viola todos los tratados internacionales que firmamos. Y más encima de nota de desconocimiento, hoy día ya los jueces, cuando hay un extranjero que es detenido, juzgado y condenado, muchas veces, lo hablaba ayer con el director de extranjería, le condonan la deuda por expulsión. O sea, le dicen, compadre, no queremos que esté en la cárcel acá, te fuiste para afuera. Y el otro gran mito que hay es que los extranjeros generan pérdidas fiscales para Chile. Mentira. Hay un estudio de la OCDE que demuestra que los extranjeros, con los impuestos que pagan, generan de hecho mayor recaudación para el fisco chileno. Entonces, hay muchos mitos acá. Se dice también que tienen más delincuencia. Mentira, los datos muestran que tienen menor tasa de incidencia en delincuencia que los chilenos. Entonces, te insisto, es muy relevante, como decía Jaime, delincuencia. Pero mezclar esas dos cosas es muy riesgoso. Bueno, además el presidente de la Corte Suprema, dijo ayer muy claramente que era inconstitucional esta idea de expulsar a los extranjeros que cometen delitos. No se puede hacer de esa manera. Además que yo creo fíjate, que la gente lo vive, más allá de, digamos, de la parte jurídica o la parte, digamos, económica la gente lo vive. No teníamos restaurantes peruanos hace 10 años, hoy día todos gozamos de tener restaurantes peruanos. Yo voy de vacaciones al sur y en Pucón el restaurante por lejos, el mejor restaurante en La Maga es de un uruguayo. O sea, tú tienes ahí, digamos, que hay un aporte clarísimo y la gente lo vive en eso, así que está bien. Yo aprovecho de hacer propaganda, que escribí una columna del libro el día jueves, digamos, sobre el tema de inmigración, así que para que la lean, digamos, todos de lo que sea. Está bien. Oye, para terminar y para cerrar, 2017, lo político, digamos, cortito, cada uno de ustedes jueguesela más o menos en cuál creen que va a ser el panorama ya pasado la mitad del año y de cara ya enfrentando las elecciones. ¿Qué panorama, digamos, electoral vamos a tener, digamos, ya cerquita, 2 meses antes de que sea la primaria, digamos? ¿Cuál va a ser ese panorama? Max, partimos contigo. A ver. Esto queda grabado. Tengo además un candidato presidencial al lado. Sí. A ver, hablamos previamente. Pero por eso te puse... ¿Cuándo son las primarias? 2 de julio. El 2 de julio, ya. Sí. O sea, esto ha sido... Mi pregunta es pasado la primaria, digamos. Son primarias simultáneas, además. La nueva mayoría también tiene las primarias el mismo día. A ver, yo creo que la nueva mayoría, partiendo por ahí, está viviendo un momento muy difícil, muy complejo, donde los liderazgos tradicionales están pasando por una crisis bien profunda. El sector que de alguna manera representó a la concertación está buscando reinstalarse a través de los liderazgos de Ricardo Lagos y de José Miguel Insulza, y le está yendo muy mal en ese proceso. Yo creo que ese finalmente, por diversas razones, es un proceso un poco sin destino. Y yo creo que lo que va a ocurrir, tiendo a pensar, es que naturalmente un sector importante de la nueva mayoría se va a ir inclinando al candidato que tiene crecientemente más respaldo en las encuestas, y ese es Alejandro Guille. En el mundo de la centro-derecha, creo que Sebastián Piñera va a seguir teniendo probablemente la primera opción, pero creo que Sebastián Piñera lo va a pasar muy mal en lo que viene hacia adelante, en función de lo que son los temas asociados a conflictos de interés, a supuestas irregularidades en la manera como administra sus negocios. O sea, Sebastián Piñera en las últimas 2 semanas, en función de la situación que vivió por las inversiones en Perú, ya tiene una comisión investigadora y 2 querellas criminales. Y creo que eso, de alguna manera, es un anticipo de las dificultades que va a tener Sebastián Piñera, y espero que en la primaria de la centro-derecha, a la nueva generación que representa a la derecha del futuro, por decirlo de alguna manera, las ideas del futuro, a la derecha que mira la globalización y que mira la democracia sin miedos, le vaya bien. Felipe, bueno, para ti es más difícil la pregunta porque eres parte del... Pero de todas maneras, cuéntanos qué opinas. Yo creo que más allá de los resultados electorales, que desgraciadamente a veces se reducen mucho las elecciones a eso, a los pronósticos de quién va a ganar, quién va a perder, yo no tengo la menor idea. Sí creo que hoy día están más líquidas las elecciones. Lo que pasó en Valparaíso fue bien increíble. Lo que pasó en Santiago Centro, el cual yo me alegro mucho, porque la verdad que esa mañana me acuerdo que me llegaban encuestas de mis amigos de la nueva mayoría, les vamos a ganar en Santiago Centro. Felipe Alessandri le ganó no por poco a Carolina Toá. Pero yo creo que lo más relevante el próximo año, y que espero que ocurra, te insisto, es que estos debates de contenidos se cristalicen para bien. Dentro de la izquierda yo soy convencido, pero tal vez porque tengo esa dualidad de ser hijo de Miguel Kast y haber crecido con Javier Echeverri en mi casa. Yo soy de los que cree que necesitamos una centro-izquierda moderna, robusta,
con norte claro, sin populismo. Y desgraciadamente la nueva mayoría es todo lo contrario. Y espero que eso mismo ocurra en la centro derecha, lo que yo estoy tratando de empujar para que efectivamente tengamos un segundo piso de la casa. O sea, esto, yo a diferencia de lo que algunos creen que se quebraron todos los consensos, yo creo que los consensos estaban más arraigados en los ciudadanos de lo que la nueva mayoría pensaba, y por lo mismo les fue tan difícil pasar por encima con la retroexcavadora, pero nos falta ese segundo piso de la casa. Y yo espero que esta primaria presidencial y Chile Vamos obviamente llegue a la moneda, no solamente porque es importante llegar a la moneda y que no siga la nueva mayoría porque le haría muy mal al país, sino sobre todo para que podamos construir ese segundo piso, que yo creo que tiene mucho que ver con una agenda social centrada en los niños, para efectivamente generar condiciones de justicia en Chile. Ese orden normativo... La plataforma de... Nos están retando porque se nos acaba el tiempo. Ese orden normativo creo que nos puede dar un proyecto político más largo, no simplemente volver a la moneda como una instancia de poder. Don Jaime tiene la última palabra. No, muy breve. Yo creo que el 2017 va a ser un año obviamente muy complejo, en donde la discusión va a ser súper ideológica, en tanto a rectificar... Ideológica y tonta. Sí, también puede ser. En tanto a rectificar o profundizar lo que se hizo durante estos años. Yo creo que va a haber mucho espacio para populismos de algunas personas, de tirar voladeros de luces y otros. ¿Por qué? Porque hoy día estamos muy desinstitucionalizados. O sea, hay una distancia muy grande entre la ciudadanía y los partidos políticos y las mismas coaliciones. Entonces van a haber muchos que van a querer irse por los lados, diciendo cuestiones que en el fondo no van a tener ningún contenido. Y creo que la elección primaria es un buen mecanismo para elegir, más que solo la persona, más que solo la respuesta de quién, es cuál es el proyecto que queremos. Esa es la verdadera pregunta, porque después de 4 años de nueva mayoría, yo no sé qué institución va a quedar bien parada, y por tanto el próximo presidente le va a tocar, o presidenta, le va a tocar una tarea muy difícil. Y lo que tiene que hacer la centro derecha no solo ganar las elecciones, sino que profundizar en sus convicciones para sintonizar con la ciudadanía. Y que sea eso lo que le dé la mayor energía para poder hacer los cambios que tenemos que hacer. De lo contrario, nos vamos a quedar igual que antes, con que ganamos, que podemos hacer una buena gestión, pero eso no es suficiente. Yo espero que el próximo gobierno no sea nunca un paréntesis, sino que sea una transición hacia que nuestras ideas se prolonguen en el tiempo. Muy bien. Bueno, les agradezco muchísimo a los tres. Espero que ustedes que nos escuchan, nos ven y que nos leen en el libro se hayan entretenido y se hayan encontrado interesante este panel. Y de verdad, muchísimas gracias. Gracias por la invitación.